Buenas noches, seguimos con Tertulia Teológica y estamos haciendo pues una introducción, un recordatorio rápido de la Edad Media, y estamos en los años 900 haciendo una introducción para después meternos un poco a la Reforma. Joel, entonces sigamos adelante con la pregunta, ¿no? Entonces estamos hablando de la liturgia de este momento y la pregunta era, bueno, un sermón largo. Algunos piensan que es como más espiritual un sermón muy largo, otros piensan que pues en cierto sentido se pierde la atención, ¿no? ¿Qué opina Joel de esto? Sí, eso yo creo que es una cuestión de prudencia de los líderes en la iglesia. Ayer estuve en una iglesia donde siempre el sermón es por lo menos de 50 minutos a una hora. O sea, si una persona predica 25 minutos, lo corren, dicen, esta persona no es... ¿Cómo se le ocurre? Por otro lado, yo sé que R.C. Sproul predicaba por 25 minutos y lo hacía muy bien, ¿sí? Eso depende de cómo los líderes de la iglesia, los pastores, pues tienen una responsabilidad de pastorear a la congregación. Y cómo determinan hacerlo es algo que pues ellos deben hacer esa determinación, porque ellos conocen a la gente, saben cómo hacen ellos las cosas, qué es lo que toleran, qué es lo que no toleran y todo lo demás. Una de las cosas que me ayudaba a determinar cómo hacer las cosas, por ejemplo, en la Alborada, es que esas bancas que tienen en la Alborada me parecen muy duras para uno estar ahí sentado mucho tiempo, y yo siempre me detenía a las 12, simplemente por la consideración que cuando yo estaba sentado en esas bancas, o sea, se ponía muy difícil sentarse en ellos, porque no son tan cómodas como otros lugares. Entonces, eso es una determinación. No parece muy espiritual, pero el punto es, si la gente no te está parando bolas, pues no hay por qué seguir hablando. Y eso es una consideración importante. He estado en lugares donde predican muy bien y es como comer pizza. Yo pensé, me dieron 2 pedazos, me dieron 3 pedazos, me dieron 4 pedazos, y yo dije, bueno, a veces la pizza es tan buena que 4 pedazos es bueno. Me dieron 5, me dieron 6, me dieron 7, me dieron 8 pedazos, y después de 8 pedazos, ¿sabes lo que uno piensa de una pizza? Que nunca jamás quiero comer pizza. Y a veces los predicadores siguen y por más bueno que sea la predicación, si le das demasiado, los vas a volver en contra de la predicación. Eso también depende de cuánto puede aguantar la gente en un lugar. Si cantas mucho y luego predicas bastante, pues debes considerar, o sea, balancea eso. Yo creo que todas esas consideraciones entran en un lugar donde quizás gozan de de un órgano, tienen muy bonita música, pueden cantar buenos himnos porque tienen muchos, quizás se predica menos. Y yo creo que por eso lo hace Sproul, porque ellos tienen orquesta, tienen muchas cosas y entonces se prolonga demasiado si él predica muy largo. Pero no sé cuál sea en realidad sus consideraciones. Sí, hermano, creo que estamos de acuerdo, es la consideración, pero lo que usted dice también es cierto. A veces parece falta de espiritualidad, pero hay que considerar. El hermano Danilo nos dice que ahora en la Alborada hay cojines, precisamente por esa situación. Entonces ya no hay problema para los hermanos que quieren ir a la Alborada, porque ya hay cojines. Una vez tuve la experiencia de visitar una iglesia reformada, y empezó el culto normal y los himnos. Cuando llega el momento de la predicación, y el predicador duró hora y media. Cuando terminé todo, él fue muy amable y me preguntó que cómo me había parecido. Y yo le dije, hermano, muy bien, pero no es como muy largo. Y el hombre me dijo, yo puedo argumentar bíblicamente
¿Por qué los sermones tienen que ser largos? Y eso es una espiritualidad, y así hacían los puritanos. Sí, ellos sí lo hacían. A veces es responsabilidad porque hay niños pequeños, hay situaciones, y lo que decía Joel, ¿no? Sí, los en ciudades, aldeas, donde todos estaban muy pegaditos. O sea, llegar a la iglesia es cuando empiecen a timbrar la campana, llegan en 2 minutos y ahí están. Y no o 1 hora o 2 horas para llegar y entonces estar ahí. También los puritanos no arrancaron predicando largo de un día al otro. La gente se acostumbró. En esos tiempos y el entretenimiento, y lo que le hacía la gente es iba a donde alguien estaba predicando, también para el noticiero, de un lugar, se enteraban de una situación, ¿sí? En una predicación podían hablar de qué está pasando en Ginebra, qué está pasando con Calvino, qué está pasando con esto, hermanos, el Parlamento ha hecho esta ley y todo eso. Entonces son muchos factores que distinguen lo que hacían los puritanos a lo que nosotros vivimos hoy. Era la única forma de escuchar música, ¿no? Porque no había radio ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué más en la iglesia donde se escuchaban cantos? Sí, pero claro que los puritanos no tenían buena fama, o sea, era pesado estar con ellos en la música, porque la música estaba con los enemigos de los puritanos en las, bueno, no en todos los casos, pero en las iglesias arminianas anglicanas tenían mejor música. La pregunta de WhatsApp, el pastor Rafael pregunta, ¿cree Joel que los elementos de la didáctica deben ser implementados en la presentación de un sermón? No entiendo qué son los elementos de la didáctica. Sí, digamos, la didáctica es la forma de transmitir el mensaje. Entonces, ¿cómo puedo hacer un poco más didáctico? Por ejemplo, presentar los versículos en videobeam, hacer un mapa conceptual, cantar una ilustración, hacer una ilustración. Esa es la didáctica en la pedagogía. Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que la predicación debe ser una proclamación, y por eso yo hasta me da cosa usar un micrófono. Aquí yo siempre me dio mucha alegría un día que no estaba funcionando el micrófono en la Alborada. Entonces me tocó proyectar la voz, porque el micrófono cambia esa dinámica y es una consideración que pues la gente no cree que es importante. Hagamos lo más conveniente, pero uno proyecta más, uno habla en forma diferente. Entonces yo creo que no estoy diciendo que no usemos micrófonos, pero yo creo que debemos mantener un tono de proclamación, porque eso es lo que quiere decir la predicación. Estamos proclamando, somos pregoneros, no estamos haciendo una charla, no estamos dando lo que se hace quizás en los negocios, dan algo de información. Eso no quiere decir que uno no puede usar otras cosas, con tal de que se usen. No hay que decir que no absolutamente nunca que hay que hacer eso, que esto es del diablo, que el proyector entra el demonio no hay que hacer eso. Hay que ser sensatos, pero a la misma vez yo quiero guardar el aspecto de hablar, de proclamar, de una persona usando su voz y proyectando su voz sobre una congregación, porque es el concepto de la predicación, o sea, es el núcleo, lo básico. Y bueno, y además, hermano, que bueno, la didáctica, dice Rafael, son las diferentes estrategias que se emplean para la enseñanza. Y lo que está diciendo el hermano Joel es una proclamación, la predicación. Entonces, digamos, es diferente a otros ambientes, a otras circunstancias, por un lado. Ahora, creo, Joel, que no quiere decir eso, que no se puedan, digamos,
utilizar ciertas, digamos, ciertas formas en cuanto, por ejemplo, a la presentación del sermón, pero que sean muy equilibradas. Por ejemplo, una ilustración. Sí, sí, sí. Oh, sí, en cuanto a eso es usar todo lo posible, o sea, las estrategias de crear interés, de estructurarla en una forma que la gente entienda. Sí, el sermón que oí ayer fue nada más darle a la gente muchísima información, y me parece que el simple dar información no es lo que se busca hacer en una predicación, o sea, como que bien organizada con todos sus puntos, pero no es más que, que información. No busca crear interés, no busca presentarles lo que está diciendo en sus cualidades de por qué esto es interesante, por qué esto es importante, por qué quiere un cristiano saber esta cosa, qué tiene que ver con nosotros. Que a veces narrar el cuento. Por eso me gusta predicar en el Antiguo Testamento y los Evangelios, porque son historias y se pueden contar, tienen su forma dramática de ser representados a la gente cuando uno las explica. Y también, por ejemplo, uno ve en un predicador, digamos, el tono de voz. Cuando un predicador, digamos, baja y sube la voz, a veces llama cierta atención, porque es como cuando uno hace una lectura, entonces en algún momento lo tiene como bajo y va haciendo la lectura y hace la lectura y sube y baja. Eso es una gran ayuda. Cuando el predicador tiene un tono de voz siempre bajo, tiende como a dormir uno. Cuando lo tiene siempre fuerte, siente uno que es incómodo o molesto. Cuando lo puede manejar alto y arriba, pues le es más atractivo al oído. Me parece a mí, uno llega y dice, bueno, aquí hay algo importante. Ya me estaba aburriendo un poco, pero ahora está diciendo algo importante porque alzó un poquito la voz, quiere llamar mi atención en algo. Entonces como que trata creo que todas esas didácticas son buenas. Cuando ya se pierde el norte, es como hacen muchas personas que se disfrazan de payaso o tienen un poco de cosas, son cosas ya absurdas, utilizando estrategias para llamar la atención de los oyentes. Entonces, la didáctica es buena dentro de el equilibrio de no perder, que es una exposición, ¿no? Edwin nos dice, el Señor Jesucristo predicaba generalmente con ilustraciones, por ejemplo las parábolas o historias o símiles. Exacto, todo eso me parece que es bien hecho y eso hace parte de lo que decía Joel, de exponer, de predicar, siempre buscando el equilibrio, ¿no? El problema es cuando ya nos vamos como los movimientos carismáticos haciendo cosas que no tienen ninguna razón de ser. Listo, Joel, gracias. Despertó esta atención en los oyentes la cuestión de la liturgia. ¿Será que hay gente que dice que no hay que usar ilustraciones en un sermón? Yo sí he escuchado, digamos, sí, yo sí he escuchado palabras como, por ejemplo, que no se puede dar ilustraciones o citar situaciones de pensadores o de filósofos, ¿sí? Porque solamente tiene que ser la Biblia, no convicciones humanas. De hecho, hace poco estaba en una charla y alguien decía eso, que tiene que ser solamente como la Biblia misma, ¿no? Que cualquier cosa que se argumente, por ejemplo, un contexto histórico o una situación tal cual, esas cosas no tienen ningún sentido, que uno tiene que leer lo que dice la Biblia. A veces pasa, ¿no? Cosas que no tienen razón de ser, ¿no? Gracias, Joel. Tenemos otro que dice Juan, antes de avanzar, dice Juan, la liturgia es buena y necesaria para conservar el orden, pero es necesaria la pasión y la palabra sazonada con sal para darle sed a los oyentes. Colosenses 4:6. Muy bien. Sigamos entonces, hermano. Acabando el 10º siglo, vemos varias cosas que suceden. Este es el siglo en el que el cristianismo llega a muchos lugares a la margen europea.
se convierten los húngaros y los de Bohemia, que supongo que hoy les dicen los checos. Llega el cristianismo al final del siglo X a Escandinavia, dando fin al paganismo vikingo. Y eso cambia esos lugares y los vikingos ya no son una amenaza para el resto de Europa. El colapsado imperio de Carlomagno, que hablamos antes, surge de nuevo con un hombre que se llama Otto. Ahora un imperio más de gente alemana y menos de gente francesa, como lo era antes. En este siglo, en el 993, la Iglesia Católica comienza la práctica de canonizar santos. Es decir, por casi 1000 años de cristianismo no se hizo esto. Ahora están canonizando a los santos, declarándolos oficialmente. Este es un santo. En el 993 arrancaron con eso. Y el papado llega a un moral muy bajo. Siglo X llega a un estado moral muy bajo. Y el clero en general es muy reducido, mal preparado, analfabeto, es mal educado, rústico, decaído. Los únicos que tienen algo son los obispos, y los curas regulares no, pero los obispos son parte del poder político y quizás mejor para la política que para la teología en algunos casos. Y se está preparando en Europa un largo conflicto entre el poder secular y el poder eclesial, porque los obispos, los pastores de la iglesia están metidos en el poder secular simplemente porque ha decaído tanto la situación política, pero lo están recuperando. Mucha preocupación también existe que el mundo se va a acabar en el año 1000, porque ya viene el año 1000, el 11º siglo. Seguimos entonces con el siglo XI. La figura destacada de este siglo es Anselmo, que acabó siendo arzobispo de Canterbury. Él vivió del 1033 hasta el 1106. Nació en Aosta, en Italia. Entró en un monasterio en Normandía. Normandía es donde acabaron unos hombres del norte, que eran vikingos y se quedaron en el norte de Francia. Se volvieron cristianos, pero siempre siguieron siendo muy feroces guerreros. Van a ser muy importantes para las cruzadas y las guerras de las Edades Medias. Ellos en el 1066 conquistaron a Inglaterra y se trajeron a su clero, entre ellos Anselmo, que estaba en un monasterio en Normandía, y él acabó siendo arzobispo de la sede principal del país de Inglaterra. Él fue monje, él fue abad y él fue arzobispo. Mientras fue monje y abad, escribió. Mientras fue arzobispo le fue muy mal, no era un buen administrador, le tocó estar muy ocupado y odió ese trabajo. Pero mientras fue monje y abad estuvo contento y escribió, porque él era un gran pensador platonista. El platonismo tiene gran confianza en la razón humana. Y la razón, ellos piensan, nos da acceso a la realidad. Razonando podemos entender las cosas. Y sus escritos son muy pensados, muy sabios, muy ortodoxos. Y a veces es difícil de entender, pero a mí me gusta mucho lo que escribió Anselmo. Y es un importante teólogo de la historia del cristianismo. En el siglo XII, el platonismo cristiano empieza a ser reemplazado por el aristotelismo cristiano, que caracteriza la teología cristiana hasta el fin de la Reforma, según uno de los grandes historiadores de nuestro día. Yo estoy de acuerdo con él. Anselmo, no es, el tiempo en el que él vive, no es consciente de ninguna influencia afuera, en su pensamiento, afuera del platonismo cristiano. La filosofía platónica asimilada por hombres como Jerónimo, Gregorio el Grande, Ambrosio de Milán, Beocio y principalmente Agustín de Hipona, es lo que influye en Anselmo. Él vive en un mundo donde la única institución internacional y fuerte es la iglesia, ¿sí? Los países realmente no tienen gobiernos tan fuertes, sus instituciones no son tan coherentes como los de la iglesia. Para Anselmo, él vive en un mundo, porque está aislado del Islam y todo eso, está en Europa, en un mundo donde la institución central y fundamental es la iglesia, y eso es un mundo muy distinto al nuestro.
En este siglo se da una controversia muy fuerte sobre la investidura, que es muy importante para el cristianismo y su historia. Al poner un obispo, al poner el pastor de una ciudad, alguien le otorga los símbolos de su posición, su bastón y su gorra que tienen ellos. Esto se le llama, el darle estos símbolos se le llama investidura. Y la controversia es quién tiene este poder, porque el que tiene este poder controla el poner los obispos, que tienen funciones políticas, tienen funciones acerca de el diezmo y los impuestos, y son gente poderosa. Roma no tiene el poder de investir a un obispo. Roma no lo hace. Roma quiere este poder, quiere controlar a los obispos. El Papa dice, yo debo ser el que hace eso. Pero, y lo quiere hacer para controlar y reformar al clero, porque sabe, las cosas andan mal. Entonces se pelean con los ricos y poderosos, se pelean con los reyes, con los duques, con los que tienen el poder de investidura sobre el obispo en sus territorios. Lo que hace Roma es combinar el ideal monástico, el ideal del monasterio y los monjes, que tiene éxito. Los monasterios andan bien, se están reformando, ahí se portan, hacen las cosas y quieren hacer que el clero sea más como los monjes. ¿Qué hacen entonces para resolver la controversia de la investidura? En Roma deciden prohibir el matrimonio a todo clero católico. ¿Por qué hacen eso? Porque dicen, así son los monjes, así son los duros, así son los serios y solo queremos pastores serios, entonces que no se casen, prohibido el matrimonio. Si alguien se quiere casar, está bien que lo haga, pero que no se meta a la iglesia a ser pastor, a ser cura, porque ellos tienen que ser ahora. En el siglo XI, ¿es que inicia el celibato en la iglesia católica? Sí, pues no o sea, los monjes ya lo son, Sí. pero ser que los sacerdotes, exacto, los curas lo sean también, los obispos, ahora el Papa. El Papa en este momento creo que está casado. El que está en este momento, ¿cierto? Está casado. No es un monje, si no era un monje, pues estaba casado el hombre. Solía ser casado. Claro, porque no estaba como esa reglamentación. Una vez sea la reglamentación, entonces ya todos tienen que ser solteros. Y se da en el siglo XI. Exacto. Como resolución a esta controversia. Y también buscan más educación. Entonces es cuando empiezan a crecer los centros catedráticos. En las catedrales, tenemos que pensar que Europa no tiene ciudades. Están creciendo ahora las aldeas, pero no son realmente ciudades. Sí hay ciudades donde hay catedrales, pero son muy pequeñas. Las grandes ciudades del mundo todavía están en Constantinopla, están en Bagdad, en Irak, están en Damasco, están en Cairo, en lugares musulmanes. Están creciendo los centros catedráticos, están creciendo las zonas urbanas y están mandando que en las catedrales hagan enseñanza y buscan educar al clero. Esto va a conducir eventualmente a una universidad. Establecen entonces el dominio del Papa, quieren establecer el dominio del Papa sobre el gobierno a través de esta controversia sobre la investidura. Y esto es como se vuelve poderoso en Europa el Papa y dominante. Esta controversia conduce al poder, el crecimiento del poder del papado. Tanto así que el Papa puede manifestar su poder en las cruzadas que empiezan en el 1095. La primera cruzada empieza en el 1095 y es una manifestación del poder temporal del Papa. ¿Cómo arrancó la primera cruzada? El emperador de Constantinopla pide ayuda a Europa porque los turcos lo están invadiendo. Él ha conocido de la famosa caballería de los europeos, que tienen sus corazas, que tienen sus caballos muy fuertes, especiales, y él dice, mándeme una cantidad de ellos para que me ayuden. Yo soy un cristiano y me están invadiendo estos musulmanes. El Papa dice, yo no le voy a mandar solo unos cuantos caballeros. Yo lo que voy a hacer es mandar todo
un ejército. ¿Cómo lo voy a hacer? Para que él vea qué tan fuerte y poderoso, qué mando tiene el Papa, que el Papa sí es algo que se tiene que respetar. Entonces él dice, ¿cómo le voy a hacer? Voy a declarar una indulgencia a todos los que puedan ir a Jerusalén y librarla. Y de paso le ayudan al emperador de Constantinopla. Así que todos los que vayan a Jerusalén, toda esta gente mala de Europa, todos estos peleoneros, toda esta gente que mata gente y no cumple su penitencia, pues le vamos a mandar una indulgencia si se van a matar musulmanes, y así se libran de todo ese trabajo y rescatan su alma del infierno. Vámonos. Y se fueron a las cruzadas. Hubieron, creo, 8 cruzadas. Pero con eso comienzan. Y la primera, las 3, acabó en éxito. Conquistaron Jerusalén y conquistan mucha parte del territorio de Palestina. Dominaron por casi 100 años. Sigue toda una interesante historia de las cruzadas que no podemos tocar muy a fondo, pero lo que es una cruzada es una manifestación del poder temporal del papado. Se usa para propósitos supuestamente espirituales, pero consisten en ejércitos de los poderes temporales de la cristiandad. ¿Hay una pregunta? No, solamente, bueno, ya lo habían hecho hace un momento. Dice Edwin: San Anselmo dio el argumento ontológico que es usado por varios filósofos. Sí. ¿Me escucha? Sí, aquí estoy. Pues yo he llegado al fin de lo que era ese siglo, y aquí podemos terminar. Listo. Gracias, Joel. Gracias, Joel, por todo. Estamos perdiendo la comunicación, hermanos. Muchas gracias por su participación. Les pedimos que nos sigan acompañando en la emisora. Mañana tenemos programación todo el día, las 24 horas. El miércoles tenemos en directo Mujeres conforme al corazón de Dios a las 6 de la tarde, hora Colombia. Y el jueves a las 8, hora César, 8 p.m. hora Colombia, para que pongan sus peticiones y estaremos orando por ustedes. De resto, programación variada, música, sermones, para que puedan estar edificándose. Gracias, hermanos, por este espacio, por ese tiempo que nos acompañan. Agradecemos a Joel por sus buenas enseñanzas. Que el Señor les bendiga.